El Señor siempre tiene diferentes formas de trabajar y llegar a nosotros, y yo sé que Él ha tocado el corazón de muchos en este día, y ese es nuestro propósito: venir a este lugar y no salir igual, no salir como entramos, sino que haya un toque especial, un toque de lo alto. Y ese siempre es nuestro propósito, siempre es mi oración todas las mañanas, que el Señor ayude a alguien. Y creo que el primero que ha ayudado aquí ha sido a mí, en este espíritu de adoración tan especial que hay aquí en este lugar. Qué bueno es el Señor. Estamos en esta serie conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos quisieran no decir uno mismo, sino que Dios diga: he hallado una persona aquí conforme al corazón de Dios? Y eso fue lo que usamos la semana pasada en el capítulo 13 del libro de los Hechos, cuando Pablo llegó a Antioquía. Y no fue David mismo que dijo, sino que Dios dijo esas palabras del rey David. Y aún Pablo lo recalca, dándoles la historia al pueblo de Israel, como quien dice: esto no es nuevo para ustedes, ustedes ya lo tienen que saber. Pero el pueblo de Israel pidió un rey conforme a las otras naciones vecinas, así como los otros. Y fue cuando Dios le dio a Saúl, y Saúl vino a ser conforme al corazón de los hombres, sino conforme al corazón de Dios. Y no solo eso, sino que Saúl también tenía un corazón conforme al corazón del hombre, en el aspecto que él buscaba siempre la gloria personal y no la gloria de Dios. Pero cuando Dios elige al rey David, ahí las cosas cambiaron. No simplemente era conforme al corazón de Dios, sino que tenía un corazón que desesperadamente buscaba la presencia de Dios. Es imposible querer creer lo contrario cuando leemos el libro de los Salmos, cuando empezamos a ver la relación que este hombre tenía con el Señor. Y muchas veces, a ver, voy a hacer esto como a modo de introducción, porque muchas veces, a ver, nosotros pensamos, y cuando usted lee las escrituras y se da cuenta los errores que cometió este hombre, pero ¿cómo es que Dios pudo decir: este es un hombre conforme al corazón de Dios? Lo que hace la diferencia es que este hombre reconocía los errores. Cuando se equivocaba, él sabía dónde ir y buscar ayuda, y llegaba donde el Señor y le decía: yo he pecado contra ti, solo contra ti yo he cometido un error, pero aquí estoy, aquí traigo los pedazos. Y el Señor se encarga de poner nuestros pedazos juntos, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es Dios, y eso es lo que hizo la diferencia acerca de este hombre. Tal ha sido tanto que hace ya más de 3000 años que sucedió esta historia, y la gente sigue hablando del rey David. Nadie se olvida. Rápido al llegar, no tiene que ir a Israel. Con solo que vea la estrella de Israel, la gente no dice la estrella de Israel, sino que la estrella de David. Con solo que vea la bandera ojear, ya se sabe que ahí está la bandera de este pueblo de Israel, en memoria de David. Al llegar allá, ahí están las calles con su nombre, ahí están los restaurantes con su nombre, los hoteles con el nombre de David. Su nombre es exaltado. De Saúl no se habla nada, pero de David se habla mucho, porque fue un hombre que siempre quiso darle la gloria al Señor. ¿Cuántos quisieran ser bien recordados acá? ¿Cuántos quisieran que los recuerden por algo bueno? Amén. No hay nadie acá. Gloria a Dios, que se diga amén. Gloria a Dios. Ese hombre, esa mujer cantaba de corazón, adoraba al Señor. Lo recordamos, y yo siempre les digo que yo recuerdo algunos hermanos de allá del pasado, de otra iglesia donde yo me congregaba. Ese hombre siempre llegaba temprano
temprano a arreglar las sillas de la iglesia y no se iba hasta que quedaban arregladas esas sillas. Y cuando se sacaban para un evento y llegábamos nosotros y las queríamos colocar, yo les decía: pierden su tiempo, porque ya va a venir este hermano y las va a colocar a su manera. Ese era el ministerio de él. Incluso se iba y se sentaba y veía la silla del frente para asegurarse cómo es que va a quedar. Por aquí se sienta, decía el hermano X, y él decía: voy a ver, es grande, decía, quizás voy a dar un poquito de espacio para que no vaya a pegar con las rodillas. Luego sacaba, había un chandelier así grande con unos poquitos así pequeños, no le puedo decir cuántos había. Uno por uno sacaba y lo limpiaba con una manta, decía, para que esté bien alumbradita la casa del Señor. Por eso yo lo recuerdo a él. ¿Por qué lo van a recordar a usted cuando ya no esté acá? ¿Por qué me van a recordar a mí? Porque tenía más historias que mi abuelo, no sé, porque gritaba detrás del púlpito, yo no lo sé. Espero que sea algo bueno. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios, Dios es bueno. Amén. David no era un hombre perfecto, pero sí era un hombre que deseaba siempre agradar al Señor. Capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y cuando ya lo tengamos, nos ponemos en pie. Y esta es una historia larga y voy a leer toda esta historia porque sería demasiado y muchos ya se la saben de memoria. Pero vamos a tomar unos pocos versículos para luego entrar en lo que queremos hablar este día. El domingo pasado nos dimos cuenta que David fue escogido por Dios. No fue escogido por los hombres. Y cómo Dios lo escogió, cómo llegó donde la casa de Isaí y dijo: Dios, el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Anoche nos deleitamos en la segunda parte, formado por Dios, y nos damos cuenta que Dios forma a las personas en la oscuridad, en el horno, amén, en la rueda del alfarero. Ahí se forman esos grandes líderes, en el desierto, en las cuevas. Y Dios formó también a David. Ahora nos vamos a dar cuenta que Dios fue quien lo exaltó y lo llevó a la parte alta. De repente nos vamos a dar cuenta más adelante que no es solo llegar arriba, sino cómo mantenerse arriba. Y si se cae también, cómo volverse a levantar. Amén. Pero ahora vamos a ver acerca del tema exaltado por Dios. La Biblia dice en el capítulo 17, versículo 24 de este capítulo 17:24. Ahí está hablando de la historia cuando había salido Goliat y todo el ejército de los filisteos que tenían atemorizado al pueblo de Israel. Luego también se nos habla de que David llegó a dejarle comida a sus hermanos, y es cuando se da cuenta todo lo que estaba pasando en el campo de batalla. Dice el versículo 24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le engrandecerá con grandes riquezas y dará a su hija y exterminará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del rey, del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora?
Parece que la traían ya con él siempre, como que dice: ¿ahora qué? ¿Por qué me acusan? Y él dijo: no es esto mero hablar. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dijo el pueblo la misma respuesta de antes. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, como quien dice: que poco me conoce Saúl. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hasta allí voy a llegar. La historia es muy bonita y continúa, pero vamos a orar, porque este hombre en aquel día fue exaltado delante del pueblo de Israel, porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Padre eterno, le damos gracias, Señor, en este día por su gran amor. Señor, le damos gracias porque continúa, Señor, visitando su pueblo aquí en este lugar. Le damos gracias, Señor. Gracias por su palabra, por esta historia, Señor, que yo sé que muchas cosas buenas vamos a sacar este día de este pasaje que hemos tomado, Señor. Gracias por cada persona que se dio cita en este día acá, Señor. Le ruego, Padre bueno, que no se escuche mi voz, Señor, sino la voz del Espíritu Santo hablando a través de mí, que llegue no solo a la mente, sino que también llegue al corazón, para que pueda dar fruto de labio que confiesen su nombre. Le damos honra y gloria en este día, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento y vamos a escarbar un poquito aquí en este pasaje. Yo sé que a lo mejor no voy a hablar nada que usted no haya escuchado antes, pero yo sé que va a ser de mucha edificación para su vida. ¿Cuántos ya habían leído este pasaje antes? ¿Ya lo habían leído? Casi todos ya conocen de David y de Goliat. Es una historia muy conocida. Automáticamente cuando se habla de David se piensa también en Goliat. Pero déjeme decirle, de aquí nosotros podemos aprender cosas grandes. ¿Cómo Dios puede usar a una persona que se dispone a hacer algo por el Señor? Llegó este muchacho al campo de la batalla a darse cuenta de que estaban siendo atemorizados, porque aquel hombre, aquel filisteo, aquel hombre grande, aquel gigante los tenía con aquel gran pánico. Ya 40 días tenía ya de estar saliendo y dando voces, y le gritaba desde el campamento, le gritaba. Y ya ustedes saben, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente. Son esas voces que le hablan muchas veces a las personas, a la mente, que a veces lo trauma y lo pone deprimido y le da miedo. Amén. Y esas voces que daba era que los tenía ya por 40 días. Ahora los que han estudiado matemática bíblica se dan cuenta que el número 40 es el número de opresión, pero es seguido por
liberación. Ahora vemos nosotros que Dios usa a un pastorcillo, a un hombre, a un don nadie, a David. David era el hijo número 8 de los hijos de Isaí. El número 8 es el número de nuevo comienzo. Él agarra 5 piedras. 5 es el número de gracia. 5 por 8 da 40. Dios estaba usando a este muchacho en aquel día para engrandecerlo delante de los hijos de Dios, para que vieran que la guerra no era de ellos sino del Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Dijo un hombre llamado Henry Barley. Voy a copiar este quote que está aquí. El mundo aún tiene que ver lo que Dios puede hacer a través de un hombre que está totalmente consagrado a Él. El mundo todavía está por ver lo que Dios puede hacer a través de un hombre, yo diría a través de un hombre y una mujer que está consagrado totalmente a Él. Amén. Y cuando este hombre dijo esas palabras hace aproximadamente 150 años atrás, llegaron a los oídos de un hombre llamado Dwight L. Moody. Algunos han escuchado D.L. Moody, que fue un gran evangelista en Inglaterra, en Europa. Y llegaron a los oídos de él esas palabras que dijo: el mundo todavía está por ver lo que Dios puede hacer a través de un hombre que se consagra a Él. Y es cuando él dijo: yo quiero ser ese hombre consagrado para el Señor, para que Dios haga cosas grandes. Y ese hombre sacudió 2 continentes con el mensaje del Señor, porque se había consagrado a Dios y porque sabía que Dios lo podía usar para traer salvación a muchas personas. ¿Cuántos quisieran ser esa persona que Dios use? Sin importar su estatura, sin importar su edad, Dios todavía puede usar gente para traer gloria a su nombre. Dios sigue buscando personas, hombres y mujeres, amén, que estén dispuestos. Se dieron cuenta el domingo pasado que cuando llegaron y comenzaron a llamar a todos los demás, les decía Samuel: santifíquese cada uno. Y luego vienen aquí a la presencia y vamos, como quien dice, a ver qué dice Dios. Pero cuando llegó David, de inmediato Samuel agarró el cuerno y se lo puso en la cabeza, porque David no tuvo que ser santificado. Él estaba listo, preparado para todo lo que el Señor quisiera hacer a través de él. ¿Qué tal si le llaman esta tarde y le dicen: hermano, hay una necesidad acá, necesito que me acompañe? ¿Está preparado? Amén. ¿Qué tal si viene una necesidad de empezar un nuevo ministerio? Estamos preparados. Amén. Pablo le dijo a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Amén. Que esté listo y preséntate delante de Dios aprobado como una persona que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra. Aquí en esta historia nosotros vamos a aprender algo muy interesante en esta tarde. Número 1, que Dios usa personas comunes y corrientes como cualquier otro de los que estamos acá. Dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? ¿Se acuerdan del capítulo 16? Y él dijo: queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Lo relacionamos con Mefiboset cuando dijo: ¿ha quedado alguno? Y le dijeron a David: sí, allá está Mefiboset, pero está lisiado de los pies. Como quien dice, ese muchacho no es ninguna amenaza para tu reino porque está quebrado. Y David dijo: vayan a traerlo. Cuando llega donde Isaí y pregunta, y comienzan a pasar sus hermanos, se dan cuenta que eran grandes, de buen parecer, hombres de guerra, pero no era el que Dios había elegido. Dice acá que le dijo Samuel: y hay alguien más. Y le dice él: hay uno, pero está
allá cuidando las ovejas, como quien dice, está bien muchacho, no es un hombre de guerra, su nombre es David. Y él le dice: vayan a traerlo de inmediato, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que pasen todos tus hijos, porque Dios me dijo que de tu casa iba a salir el próximo rey de Israel. Con esto yo puedo entender que Dios usa lo desconocido para los demás. De allá Él puede escoger a alguien. Amén. Pablo dijo a los corintios que lo vil del mundo, lo menospreciado, Dios usa eso para avergonzar a los sabios. Amén. Gloria a Dios. Yo recuerdo una vez que estábamos en una iglesia y un día de servicio llegó un señor que iba a anunciar algo que él estaba, el trabajo que él estaba haciendo, y un hombre con un gran grado universitario, y cuando se paró detrás del púlpito que le dieron tiempo, se quedó mudo, no halló qué decir. Le agarraron los nervios cuando vio el montón de gente, como 500 en aquel auditorio, cuando le dan el micrófono a un hermano para que orara, un hermano que yo lo conocía, que no había ido ni a tercer grado en la Biblia, pero cuando comienza a afogear las palabras de la Biblia, nos damos cuenta que la sabiduría del mundo, amén, no tiene el poder que tiene la sabiduría de Dios. Y él comienza a sacudir aquel lugar con el poder de la palabra del Señor. Allí es donde nosotros sabemos que Dios puede usar gente común, gente como Moisés, que dijo él: yo no tengo palabras para hablar. Y le dice: tú no te preocupes quién eres, tú no te preocupes lo que vas a decir, solo diles que te manda el gran yo soy, el que se está mandando, y él hará la obra, y tú no te preocupes por lo que vas a decir. Amén. Eso es lo que me da confianza a mí. Cuando Dios comenzó a llamar los discípulos, el Señor pasa por ahí. Hay aquellos que estaban pescando: vente, sígueme. Hay a los cobradores de impuestos: vente también y sígueme. Fueron personas comunes, y esos son los que Dios pudo usar, porque estaban dispuestos para aceptar el reto. Amén. Este día el Señor nos va a hacer un reto a nosotros también, si estamos dispuestos. Número uno, dijimos que Dios usa las personas comunes, pero no solo personas que son comunes, sino que comunes, pero también que son obedientes. Cuando Isaí mandó a llamar a su hijo y le dice: vea allá al campo de batalla a ver cómo están tus hermanos, y llévales de una vez comida. Y usted, cuando lee toda la historia, le preparó granos tostados, le preparó queso, no dice ahí, pero yo creo que les mandó tortillas también para que hicieran unos tacos, pero eso no está explicado ahí. Algunos comentaristas dicen que sí. Bueno, entonces le dice: ve y llévales comida a tus hermanos. Yo me imagino que David hubiera dicho: yo soy un pastor de ovejas, yo tengo otras cosas que hacer, ¿por qué no envías a uno de estos tus siervos? Como quien dice: yo quizás me rebajaría ir a andar dejando lonche. Ya sabe que en los países de Latinoamérica, cuando se le llevaba lonche a los que estaban trabajando, al más pequeñito mandaban a dejar comida. No fue así por donde ustedes, los que se crecieron en aldeas. Amén. Al más pequeñito era el que iba a dejarle comida, y ahí iba con su lonche. Y allá pasó una historia, esto va a ser extra, no estaba en las notas. Allá pasó una historia que allá en Centroamérica hacen una sopa que es sopa de tortas de pescado. Las tortas que a veces conocen en México son los sándwiches, ¿verdad? Pero esa es una sopa de tortas, es una sopa que lleva tortas de pescado adentro. Son bien buenas y las hacen para Semana Santa. No sé cuál es la tradición, pero bueno, ese es otro tema también. Lo que quiero contarles es que este muchacho llevaba, y parece que llevaba hambre, y en el camino se comió las tortas y solo llegó con el agua nada más donde estaban sus hermanos. Y los hermanos comienzan a escarbar ahí en la sopa: y dónde están las tortas. Entonces, y bueno, y le pregunta: ¿y qué pasó? Y le dice: no, es que me caí en el camino, se me dio vuelta el almuerzo y solo la sopa pude recoger. Gloria a Dios, Dios es bueno. Amén. Me doy cuenta yo que Dios puede usar
gente común y corriente para llevar a cabo la obra. Pero no solo gente que es común, sino que gente que es obediente. Amén. Y que no tienen poco las tareas pequeñas que Dios asigna. A veces nos pueden asignar cosas pequeñitas. Y yo recuerdo que allá, cuando tenía quizás como un año de estar en el evangelio, estaban buscando gente para trabajar con los niños en ese tiempo, en esa iglesia. Y le preguntaron a un hermano que estaba ahí, ya él tenía sus 8 o 10 años quizás en el evangelio, que si estaba interesado en dar clase, pero hasta ahí llegó, no le explicaron. Y él dijo que sí, ¿verdad? Que podía colaborar. Entonces le dijeron, vea, que era que habían tantos niños, como unos 70 quizás, y que necesitaban dividirlos, y esto no estaba muy organizada la iglesia. Entonces el muchacho se decepcionó cuando le dijeron eso. No, le dice, yo pensé, le dice, que era para el instituto bíblico que van a abrir, que querían que diera clases. No, pero con niños no. Entonces le pareció demasiado pequeño darle clase a niños cuando él ya tenía mucho tiempo en el evangelio, ya tenía bastante conocimiento. Y yo ahí estaba a un lado como el rey David, que estaba escuchando. ¿Y qué es lo que van a hacer? Y ya me preguntan a mí, ya cuando ya me habían dado aumento, ¿se acuerda que les conté que comencé limpiando los baños? Después ya cortaba grama, ya iba ascendiendo. Ya en ese tiempo me pusieron a darle clase a los niños a muy poca edad. Pues déjeme decirle que ese muchacho ahí está en su misma condición de 20 años atrás. No ha pasado de lo mismo, porque no quiso aceptar el reto de tareas pequeñas. El que es fiel en lo poco, Dios lo puede poner en las cosas grandes. Dios usa personas comunes, corrientes, pero que sean obedientes y que estén dispuestos a aceptar ese reto. En segundo lugar, Dios usa personas que están consagradas a Dios. Muy importante, hermanos. Dijo David cuando llegó al campo de batalla, las palabras que él habló, cuando aquel hombre salió a la guerra a pelear con David. David le dijo, tú vienes a mí como quien dice, con ese montón de armamento que te han puesto encima. Como 170 libras más o menos llevaba ese hombre encima del casco, y toda la armadura que llevaba, y la lanza y la espada. Y le dice David, tú vienes a mí con todo eso, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado en este día. Dios usará personas consagradas. Escuche las palabras de David. David no era un don nadie a los ojos de Dios, a los ojos de los hombres sí, pero delante de Dios era un hombre que tenía una vida consagrada a él. Vale con comenzar a leer los salmos cuando nos damos cuenta que él estaba consagrado a Dios. Él siempre estaba con la pluma en la mano. Gloria a Dios. Me imagino que a lo mejor se puso a pensar en el Salmo 20 cuando dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda. Gloria a Dios. Me imagino que él llevaba eso en mente. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él llevaba una gran seguridad, porque sabía lo que citaba el pastor anoche predicando: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién yo temeré? Gloria a Dios. Él estaba seguro que Dios lo había librado del león y del oso, y lo podía librar de las manos de ese hombre. Pero era una persona que tenía una buena relación con él. Gente que confía en el Señor, no solo que está consagrado, sino que tiene una confianza
plena en el Señor, que nos damos cuenta que las armas que nosotros tenemos no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de cualquier fortaleza. Pero no nos vamos a enfrentar al enemigo con una vida o con una condición que no estemos conectados con el Señor. Por ahí la importancia, hermanos, por ahí viene. Porque el enemigo siempre trata de encontrarlos en el momento en que nosotros estamos más vulnerables, descuidados de la relación con el Señor. Amén. De allí viene el peligro de cuando nosotros nos alejamos de Dios o nos alejamos de su presencia, o también de la relación que tenemos con el Señor en oración, en lectura de la palabra, porque es cuando el enemigo entra y él viene para robar, para matar y para destruir. El Dios lo castiga si suave a la persona para ver si va a entender, y ahí lo lleva con cuidadito porque sabe que es su hijo. En cambio el enemigo, él no tiene misericordia. Su meta es destruir su hogar, destruir su familia, destruir su vida, para que no le vaya a causar ningún daño al reino de las tinieblas. Gloria al Señor. Ahora viene una pregunta para todos nosotros los que estamos acá. ¿Cómo está nuestra consagración con el Señor? ¿Qué dirá el Señor en este momento? Anoche yo me ponía a pensar cuando dijo el pastor predicando ayer, cuando dijo que una de las herramientas que Dios usa en nuestra vida es la soledad. Pero ¿qué hacemos cuando estamos solos? ¿Cómo está nuestra consagración cuando estamos solos? Ahí es donde se ve la integridad de cada persona. Buscamos a Dios, leemos la Biblia, hacemos algo por el Señor en esos momentos oscuros, en esos momentos de soledad, o nos ponemos a jugar TikTok, o como le llaman al otro, Candy Crush. O nos ponemos a estar, no, estos son los de X y Instagram, estos son más high tech, yeah. Nosotros no, todavía estamos en MySpace. Pero ¿qué hacemos nosotros en esos momentos? O andamos siguiendo Pokémon, por ahí están los otros. Gloria a Dios. En esos, ya lo señalaron, pero no voy a decir quién fue. En esos momentos es donde nosotros debemos de mantener nuestra consagración al Señor, y esa es la persona que Dios puede usar. Pero hagámonos una pregunta: ¿cómo está mi consagración delante de Dios? ¿Será que Dios me puede usar este mismo día hoy para hacer algo? ¿Será que estoy listo, preparado, si viene el momento que Dios nos llama? Personas consagradas. Y ya en tercer lugar, también esto es muy importante, porque Dios va a usar a personas que están comprometidas con Dios. Amén. No comprometidas con una iglesia, comprometidos con el pastor. Gente que está comprometida con el Señor. Y esto lo he mencionado yo muchas veces aquí en este púlpito. Cuando yo llegué al Evangelio, yo hice un compromiso con Dios y no con los hombres. Y le dije al Señor que le iba a servir. Y sabe que en esto de servirle al Señor, bueno, no es venir a la iglesia. Servirle al Señor es hacer algo por el Señor. Hacer algo, trabajar en algo. Venir a la iglesia es responsabilidad de cada hijo de Dios de estar en la casa del Señor. Gente comprometida con el Señor, que tiene sus prioridades en orden. Amén, hermanos. Se puso silencio esto acá. Y esto que no me encontraron las piedras, le dije a los hermanos que me encontraran 5 piedras acá, pero no voy a usar una botella. Gente comprometida con el Señor, que tiene su agenda en orden de prioridad. Amén. Que las cosas del Señor siempre toman primer lugar en nuestra vida. Dios va a usar gente comprometida con el Señor, comprometidos con Dios.
cuando vino este reto que llega David, les dije que no iba a leer todo este pasaje porque David se dio prisa y corrió de inmediato a la línea de la batalla. Como quien dice, este no es momento de estar esperando. Hay momentos que es momento de orar, pero hay momentos que es momento de accionar. Le dijo Dios a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Levanta esa vara y dile al pueblo que marche. Hay momentos que no es momento de estar parado en un solo lugar, es momento de avanzar. Y David salió corriendo a la línea de la batalla. Y se acuerdan de un principio que nosotros dijimos hace mucho tiempo, que Dios se mueve con los que se mueven. Amén. Pero si nos quedamos estáticos en un solo lugar, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: todo lo que pisare la planta de tus pies será de ustedes, eso indica que ellos tenían que caminar o se iban a quedar a la orilla del Jordán. Pero cuando ellos dijeron, y le dijo Josué al pueblo: cuando los sacerdotes pongan los pies en el agua, entonces ese río se va a abrir. La Biblia dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, queriendo decir, cuando ellos accionen y hagan algo, entonces se van a dar cuenta que yo soy capaz de abrir este río que ven aquí adelante. Cuando nosotros decimos: ahora sí voy a hacer algo por el Señor, entonces vamos a ver ríos abiertos, cielos abiertos, muros caídos, puertas abiertas para llevar este evangelio a muchos lugares. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios, Dios es bueno. Y David corre de inmediato y dice que agarró aquellas 5 piedras del arroyo. Sabe que las piedras en el arroyo, las piedras del río son bien lisitas, ¿verdad? Porque han estado en contacto con el agua. Yo recuerdo que una vez hemos pasado momentos duros. En el ministerio se sufre, hermano. A veces mucha gente no se da cuenta. La gente que está al frente de cualquier ministerio, las puñaladas que les toca que aguantar, y como que la gente se le olvida de inmediato lo que las personas han hecho. Me contaba la historia el pastor David, que él sabe más historias todavía. Lo que pasa es que no las cuenta, pero su padre ha sido pastor desde allá por los años 70, y ese hombre ha sufrido de la gente, ha sufrido mucho. Y se pone a veces a contar esas historias. Amén. Pero una vez yo recuerdo que estaba llorando, porque como uno dice, no es justo, después de que he trabajado, después de que he hecho esto, ¿por qué me tratan de esta manera? Y llega un hermano y me pone la mano y me pega en la espalda y me dice: brother, me dice él, no se desespere, no se aflija. No sé cómo fue la palabra que él usó. Usted, me dice, está haciendo una de esas piedritas en el arroyo ahorita, que el Señor las está alisando, me dice, porque lo va a usar más adelante a lo mejor en algo. Y me pongo a pensar que el rey David se fue y comienza y agarra esas piedras. Y yo estaba leyendo algo y me ponía a pensar que David agarra la primer piedra, la piedra de la seguridad. Gloria a Dios. Vamos a darle significado a estas 5 piedras. La piedra de la seguridad, sabiendo que él tenía poder para vencer a aquel hombre. Usted y yo debemos de tener también esa piedra en la mano, la piedra de la seguridad de que hemos tenido un encuentro con el Señor y que somos salvos por su gracia y que estamos dispuestos para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén en este día? Gloria a Dios. Y agarra la otra piedra y comienza a llenar su bolsón. Tremendo armamento el que llevaba, el bolsón del pastor. Allí comienza y echa la segunda piedra a aquel bolsón, y esa era la piedra de la paciencia. Amén. ¿Cuántos necesitan esa piedrita por acá? Amén. Y agarra la piedra de la paciencia y se la echa también. Se da cuenta que Saúl, Dios no pudo hacer nada con él porque era un hombre impaciente. Cuando le dijo Samuel que esperara 7 días, 5 días, 7 días, no tengo exactamente qué cantidad de días, le dijo espera. Y él sabía que no le tocaba a él ofrecer sacrificio, pero Saúl era impaciente, se adelantó a lo que Dios quería hacer, y por eso Dios lo desechó y no pudo
pudo hacer nada con él. Ahora David agarra no solo esa piedra, sino que también él echa la piedra de la obediencia. Iba en obediencia a lo que su padre, él no solo era obediente con Dios, sino que era obediente también con su padre. Leíamos ayer que fue unos días a tocar allá donde Saúl, y con la misma se fue a ver cómo estaban las ovejas, como que era un part-time el que tenía un de Saúl quizás. Trabajaba full time allá pastoreando las ovejas, y en la tarde se venía a hacerle una musiquita al rey para que luego el espíritu que lo atormentaba se fuera. Pero él demostró que era obediente. No solo eso, sino que tenía la piedra de la perseverancia, hermanos. Eso es interesante en nuestra vida. Hay gente que la perseverancia a veces lo cansa. Amén. Y ya como que ya no quieren caminar, que ya como que se cansan. Amén. Y es normal que uno se canse, pero debe de ser una persona perseverante para que Dios lo pueda usar en este camino. Aunque David se cansaba, amén, llegaba a cierto lugar, pero él seguía. Luego metía las patas, como decimos nosotros, venía donde el Señor y le explicaba su causa. Amén. Y Dios, eso es lo que busca, aunque tal vez haya sido nuestro error, pero si abrimos nuestro corazón delante de Dios, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos a todos nosotros. Amén. ¿Cuántos se gozan en este día? Gloria a Dios. Y luego la quinta piedra, no sé si las escribieron, pero si no hay, después les puedo vender mis notas por $75. Amén. ¿Dónde están los predicadores ahí? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Y él agarra la piedra de la fe, y por eso es que él aparece también allá en la lista de los héroes, porque este hombre tenía una fe inquebrantable, que sabía que Dios podía hacer algo a través de él. Habían gigantes en ese tiempo, y todavía hay gigantes, amén, en nuestra vida. Y yo sé que todos los que estamos aquí, nosotros tenemos gigantes en nuestra vida. Amén, hermanos. No tiene que levantar la mano, pero usted pelea con un gigante grande también. Israel tuvo problemas con esos gigantes desde que llegaron allá a la tierra prometida. Y yo tengo, dijo hermano Antonio el otro día, yo tengo malas noticias. No, yo pensé que buenas noticias iba a traer, pero después dio las buenas noticias. Yo tengo malas noticias. Esos gigantes no se fueron hasta que David lidió con ellos. Y esos gigantes de nuestra vida no se van a ir hasta que nosotros hagamos algo para lidiar con esos gigantes. Amén. Entonces David sabía que habían unos gigantes y que tenía que lidiar con ellos. Pero estamos hablando que Dios va a usar personas que están comprometidas a pesar de los obstáculos, a pesar de la oposición. David estaba comprometido, pero sabía que tenían un problema. La ventaja es de que David no tenía los ojos puestos en Goliat. Eso es lo que hace la diferencia. Y muchas veces nosotros vemos esta gran montaña difícil de subir. Vemos ese gran problema, como cuando estaba allá en los tiempos de Josafat, y él dijo: contra nosotros viene esa gran multitud. Se habían llenado aquel valle de gente, hasta que aparece Jaasiel y le dice: no tengas temor, no temáis, porque la guerra no es de ustedes, la guerra es de Dios. No vas a tener que pelear. Reúnete los hijos de Asaf, y que comiencen a adorar al Señor. Y cuando ellos comenzaron a decir: glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia, comienzan los enemigos a trastornarse y comienzan a morir en aquella tarde. Gloria a Dios. A veces nosotros nos hace falta poner la mirada en el Señor en vez de poner la mirada en nuestros enemigos. David, la gente veía aquel gran monstruo que estaba parado al frente, pero David no lo veía a él. David veía el tamaño de su Dios, y yo creo
creo que nosotros en esta tarde podemos aprender a no poner la mirada en el enemigo, sino poner la mirada en el poderoso gigante. Así le dijo Dios a Jeremías: Jehová está contigo como poderoso gigante, y Él es el que va con nosotros también en este día. Gloria a Dios. Estaba comprometido aún a pesar de la oposición que él estaba enfrentando en aquel momento. Había una gran oposición. Déjame listarle algo acá. Dijimos al principio que el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Nadie creía en David. Nadie creía que él podía hacer algo. Empezando por su padre, cuando le dijo: ve nada más a ver lo que está pasando allá y luego te regresas. Amén. Cuando lo iban a ungir, el padre dijo: sí, está uno allá, pero es el más pequeñito. Su padre no creía en él. Sus hermanos no creían en él. Saúl no creía tampoco en él. Goliat tampoco creía en él. O sea, nadie le creía que él podía hacer algo en aquel día. Gloria a Dios. Pero nos damos cuenta, amén, y allí es donde viene también la clave de la victoria. Cuando él le dijeron a él: tú no vas a poder pelear con este hombre, porque él es ya hombre experimentado, es hombre de guerra, lleva tiempo ya peleando, tiene experiencia. Tú sos simplemente un pastor de ovejas. Y él le comienza a explicar: yo ya maté el oso, ya maté el león. Cuando venían y agarraban uno de los corderos de la manada, yo los seguía, les quebraba la quijada, los mataba, los degollaba. Y así voy a hacer también con este hombre. Hay tres cosas importantes acá. Dos de ellas las delineamos la semana pasada. El oso y el león está representando la pereza y el orgullo. Ya David había lidiado con la pereza allá afuera, ya había lidiado con el orgullo. Ahora Dios está a punto de hacer algo. Ahora lo que nosotros podemos aprender también, que las guerras no se pelean en público. Las guerras primero se pelean en la oscuridad, para que Dios pueda hacer algo delante de los ojos de la gente. La Biblia dice que lo que nosotros hacemos en público, luego el Señor lo pondrá en alto, lo pondrá en público. Gloria a Dios. Este hombre había tenido una relación con Dios antes de poner, como decimos nosotros, ese gran espectáculo que la gente estaba a punto de ver. Gloria a Dios. Y es de esa manera como él puede derrotar ese gigante en ese día. Gloria a Dios. Todos tenemos gigantes. Amén. Pero vamos a tener que lidiar con ellos, hermanos. No sé cuántas veces voy a decir esto, pero espero que se nos quede grabado. Usted y yo tenemos un gigante en nuestra vida. Y usted sabe cuál es. Puede ser esas sábanas que son bien calientitas en la mañana. Amén. Que cuesta salirse de ahí. Como que algunas como que tienen pega, ¿verdad? Se le pegan a uno. Y no las puede dejar. Amén. Pueden ser muchas cosas ese gigante. Israel tenía bastantes en aquel momento. Y es donde se pone bien interesante. Y es cuando tenemos que ir un poquito más, entrar un poquito más en la historia. En el libro de Samuel, capítulo 21, y en primer libro de Crónicas, capítulo 20. Allí habla algo bien interesante. Y eso me intrigó tanto a mí, una oportunidad de ponerme a pensar. David sale al campo de batalla. David, un hombre de fe, para que se haya parado enfrente de este hombre que venía bien armado con lanza y todo lo que usaban en ese tiempo, y él aparece con no era con un carro Honda, era con una Honda. No fue que Tirenga run over, fue una pedrada. Aparece con aquel slingshot a pelear con ese hombre. A la fe que tenía David, él sabía como esas bombas precisas que tira Israel en este momento, esos así han sido todo el tiempo.
no, como que dice, no le daña nada más a esos edificios, esas grandes torres de apartamentos. Por la ventana, como que es un delivery que le van a hacer por la ventana, le pone las bombas allá adentro a la persona que ellos están buscando. Y me imagino que David sabía que él solo necesitaba una piedra para deshacerse de ese hombre. Sin embargo, él agarró 5 piedras. Y más adelante nos damos cuenta nosotros que se habían reunido en ese campo de batalla. 5 gigantes habían en ese campo de batalla de las 5 ciudades grandes que habían en ese tiempo poseídas por los filisteos. Estaba Escalón, estaba Gaza, estaba Asdod, estaba Ecrón y estaba el campo donde estaban en aquel momento, que era el campo de Gat. Ahí estaban en ese momento, pero habían 5 ciudades grandes y 5 reyes. Y nadie como ellos lo asegura, que tal vez pudo haber sido que sí, y no voy a quererlo decir esto fue por eso, pero creo que puede ser una buena conclusión que por eso David llevaba 5 piedras. Y comenzamos nosotros a ver cuando comienza más adelante en la guerra y envía a David a aquellos que en un tiempo habían sido los endeudados, los que andaban amargados. Ahora era el mejor ejército que tenía el pueblo de Israel, y comienzan ellos a hacer la guerra. Y uno de los hombres de David mata al primer gigante, que se llamaba Sipaí. Puede anotar en la cita, primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 4, y también lo encuentra en el libro de Samuel. Y matan al primer gigante llamado Sipaí. Este nombre significa umbral, puerta o dintel, más o menos es lo que significa el nombre de ese rey. Y ese rey es el que se pone muchas veces en la puerta de nuestra vida, en la puerta de nuestro camino, y que no nos quiere dejar caminar. Es más, posiblemente es el que se pone en la puerta de la casa cuando está lloviendo y no nos deja venir a la iglesia. Amén, hermano, gloria a Dios. Ese es un rey que muchas veces nosotros tenemos que vencer. Luego se levanta otro de los hombres de David, como estos nombres son bien difíciles, el Hanán, el hijo de Jair, y ese mata al otro rey que se llama Lami. Allí lo va a encontrar usted, que su nombre significa el que usurpa o el que roba el pan. Gloria al Señor. Ese gigante también lo tenemos por ahí, el que está usurpando nuestra vida, el que le está robando el pan, el que le está robando lo que Dios le quiere dar. Pero yo creo que en esta tarde nosotros podemos hacer una determinación a ese rey que se para en la puerta, a ese que te robe el pan. En esta tarde también nosotros lo podemos derrotar, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Nosotros podemos pelear y ganar esta buena batalla. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Allá aparece también un hijo de Simea, el hermano de David, llamado Jonatán. Allá aparece él también, y este mata al tercer rey. Gloria a Dios. Y mata al tercer rey, que ese aparece sin nombre, pero aparece un dato muy importante. Dice la Biblia que era de los gigantes que tenía 6 dedos en cada mano. Gloria a Dios. Y 6 dedos en los pies. Ese número 6 es el número de hombre. Ese es aquel que representa al anticristo, al que se opone a todo lo que es Dios, aquel que trabaja en lo oculto. Ese rey lo tenemos también nosotros que matar, porque muchas veces está trabajando en lo secreto, está trabajando detrás de las cámaras. Por eso nosotros debemos de estar siempre velando, porque no sabemos por dónde va a venir el ataque del enemigo. Gloria al Señor. Pero en esta tarde yo sé que también nosotros lo podemos derrotar. Luego venía el otro gigante llamado Isbi-Benob. Es un nombre bastante largo, y su nombre significa aquel que se cansa, o cansancio, más o menos da ese significado. Y es el que le pone cansancio también a las personas para no querer caminar. ¿Cuántos han dicho un día: hoy me siento cansado? Hoy quizás, no sé,
voy a descansar mejor. Amén. Gloria a Dios. Ese nombre se relaciona también con la ciudad donde llegó David a descansar, la tierra de Nob, la tierra de los sacerdotes. Ahí llegó David cuando iba cansado de la jornada, llegó a la tierra de Nob y significa cansancio, gloria al Señor. Pero allí es donde aparece, qué bueno que... Mire todos esos nombres que cuesta pronunciarlos, pero todo eso lo ha dejado el Señor escrito ahí, porque Él tenía un plan y darnos también una enseñanza acerca de lo que estaba pasando. Allí es donde aparece un hombre llamado Abisaí, que significa mi padre es un regalo, el regalo que da mi padre. Aparece Abisaí a salvar a David, porque se había cansado cuando le dijeron, ya tú no vas a salir más a la guerra. Se cansó, pero apareció aquel hombre para traerle ayuda, gloria a Dios, como un regalo del Padre. Déjeme decirle en esta tarde, a lo mejor usted también se siente cansado. Ya nuestro Padre mandó un regalo del cielo y aquel está dispuesto a tomar la carga que tal vez no lo deja caminar. La Biblia dice, pon sobre mí tu carga, yo te voy a hacer descansar. Él quiere llevar la carga por usted. Cuando se sienta cansado, venga donde el Señor y dígale, estoy cansado, Señor, toma mi carga, renueva mi fuerza. Quiero seguir luchando, quiero seguir peleando. ¿Cuántos están dispuestos en esta tarde a asumir ese reto que el Señor nos da? Pero debemos de lidiar con esos gigantes que llegan a nuestra vida. Gloria al Señor. ¿Ya le puso nombre a su gigante? Todos tenemos un gigante, hermanos. Amén. No vayan a mentir acá, no es que se vaya a abrir la tierra y nos traiga a toditos. Amén. Todos tenemos un gigante, aquel que no nos deja orar, aquel que no nos deja leer la Biblia, aquel que nos causa desánimo. Amén. Aquel que no nos quiere dejar hacer nada. Gloria a Dios. Independientemente de lo que sea, nosotros tenemos el poder y la autoridad, y Dios nos puede usar y ser exaltado también como Dios exaltó a David. Del linaje de David vino también un hombre. Lo sacamos la semana pasada, cómo Dios usó esa línea, ese linaje, para traer también un hombre que vino a morir en la cruz. Y estando en la condición de hombre, dice Pablo, como quien dice, no era Dios cuando fue a la cruz, porque el Señor era hombre y era Dios. Tenía que ser el Hijo del hombre para morir, pero tenía que ser divino el Hijo de Dios para poder resucitar al tercer día. Pero estando en la condición de hombre, fue a la cruz y se humilló a sí mismo, tomando esa muerte de cruz. Pero por lo cual, dice Pablo, Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Y Dios puede hacer algo a través de cada uno de los que estamos acá, si nos disponemos a consagrarnos para el Señor, a estar comprometidos con el Señor y aceptar el reto que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén en este día? Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Y nos gozamos porque Dios todavía está buscando personas que Él pueda usar. La pregunta es, ¿me vas a dejar usarte, hacer algo para el Señor? Amén. Hay tanta gente allá afuera perdiéndose, hermano, y muchas veces nosotros nos acomodamos y nos damos cuenta la gran necesidad. Amén. Nos ponemos en pie ahí donde estamos y vamos a llegar hasta acá, y lo voy a dejar con ese reto, porque usted sabe y yo sé los gigantes que tengo en mi vida. Y ya usted ya pensó cuáles son las luchas que tiene. Puede ser ese gigante que se para en la puerta, puede ser ese que le está robando el pan, puede ser ese anónimo que está trabajando en la oscuridad, puede ser ese que le produce cansancio, o
puede ser ese Goliat. Pero acuérdese que mayor es el que está con nosotros. Aleluya. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor poder llegar hasta ustedes. Si Dios ha hablado a través de esta predicación, nos gustaría mantenernos en contacto con usted. Si en algo le podemos servir o si necesita oración, por favor comuníquese con nosotros o visítenos a nuestra iglesia. Estamos localizados en la ciudad de Indianland y Lancaster, en Carolina del Sur. Para mayor información acerca de los horarios de servicio, eventos especiales, materiales de estudio, por favor visite nuestro sitio web y será un honor servirle en todo lo que esté a nuestra disposición. Dios les bendiga.